En segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 9. Yo traía Filipenses, Tesalonicenses, pero vamos a leer en Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 9. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, destruyéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la inefacta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esto parece que es una fotografía de lo que estamos pasando hoy. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los inicuos, a los injustos, para ser castigados en el día del juicio. Uno de los fraudes más exitosos del mundo de hoy es la venta de arte falsificado. Se gana mucho dinero vendiendo cuadros de estos falsificados. Incluso algunas de las galerías más destacadas de coleccionistas privadas han sido invadidas por pinturas que son falsificaciones ingeniosas de los grandes maestros. Las editoriales también han sufrido fraude, comprando manuscritos genuinos que no eran tan ingenuinos, después de todo. Pero las falsificaciones no son nada nuevo. Y hasta ya han estado trabajando duro desde que el engañador engañó a Eva allí en el huerto del Edén. Le vendió ajo por cobre, como sabemos decir. Génesis 3, del 1 al 7. Un hermano que lo lea. Génesis 3, del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Que me perdonen las hermanas, pero a veces yo digo que tenemos que obedecer a las mujeres, pero no siempre. Porque si Adán no le hubiera obedecido a la mujer, no hubiera tenido el problema que tuvo, ¿no? No quiere decir que muchas veces tenga razón, ¿entiendes? Muchas veces tienen razón. Pero Satanás es astuto. Y ya sembró en la mujer la duda. El versículo 3 dice, pero del fruto del árbol, dice la mujer, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni lo toquéis. Dios no había dicho nada, no era prohibido que lo tocaran. ¿Entiendes? Vemos que ya ahí empezó ya ella a dudar. Ya cuando ella estaba ya dudando, le dijo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fue un deseo que tuvo también Satanás antes que ellos, el que lo tentó a ellos también ahora. Entonces, eso es algo que existe y siempre existirá. Juan 8:48 dice que Satanás es el padre de la mentira. La tiene acuñada. Él tiene el derecho porque él fue el que la inventó. La primera que conocemos es esta de Eva, pero después ha seguido y sigue hasta el día de hoy. Juan 8:48. Mi hermano que lo lea, por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Él inventó la mentira. En Gálatas, el evangelio falso, muchas veces hay un evangelio falso que se predica hoy también, pero no es el evangelio de Jesucristo. Gálatas 1 del 6 al 9. Tenemos que tener cuidado, porque Satanás no descansa. Dice que había una señora, yo no sé si lo he dicho, pero una señora que era muy piadosa, ella era mayor, y era una persona que hablaba bien de todo el mundo, y le dice la nieta, dice, ay, abuela, tú hablas bien de todo el mundo. Dice, yo creo que hasta del diablo hablas bien. Dice, no descansa, mi niña, no descansa. Y es verdad que no descansa, Satanás no descansa. ¿Quién tiene el pasaje de Gálatas 1, de 6 al 9? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno lo predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él dice, si aún nosotros, los apóstoles, predican un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, porque Dios no cambia. Dios no predica hoy un evangelio, no da un evangelio y mañana otro. Y dice, más si aún un ángel del cielo viniera y os predique diferentes evangelios, sea anatema. El evangelio no cambia. El evangelio de Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos de los siglos. También nos pueden predicar una justicia falsa, una justicia que no existe.
Niegan la justicia que es por la fe de Cristo Jesús. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Romanos 9:30 al 10:4. Romanos 9, dije yo. Romanos 9, del 30 al 10:4. Digo pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Los gentiles alcanzaron la justicia que es por la fe, no por las obras. Mas Israel iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella, no por fe, sino como por obra de la ley. Y tropezó en la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo es Jesucristo. Como está escrito, y ahí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca que hace caer a aquellos que no creen en él. Y el que creyere en él no será avergonzado, el que creyere en Cristo. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la ciencia de Dios, no conforme a la ciencia de Dios, porque ignorando la justicia de Dios, que Dios es el que justifica al que cree, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mira lo que dice ahora el 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hay muchas religiones por ahí que dicen que salvan, pero por medio de obras, o que tienen a Cristo también, pero hay que añadirle algo a Cristo. Pero la salvación por la fe en Cristo es suficiente. Muchas veces se dice esta palabra, pero no sé si también a otro predicador la dijo unos días atrás, de ese predicador en la península que decía que Jesucristo es único y suficiente. Único Salvador y suficiente Salvador, no hay más. Y había uno allí de estos enteradillos y dice, bueno, ¿por qué no dice único solamente y ya basta? Y si no, porque en muchas casas hay un único sueldo, pero no es suficiente. Ahora, Jesucristo es único y es suficiente, no hace falta más. Entonces eres el único que nos puede salvar. Un día le presentarán al mundo también un Cristo falso. Lo presentarán. Esto lo leen ustedes después si quieren, segunda de Tesalonicenses del capítulo 2 en adelante. Capítulo 2 en adelante. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Tal vez cuando traiga el otro estudio, poco a poco iremos llegando aquí a esto. La nación de Israel estaba constantemente dejándose descarriar por los falsos profetas. Elías tuvo que enfrentarse a los profetas de Baal, ya que promovían una religión pagana y habían engañado al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba rindiendo culto a Balaá. Y Elías tuvo que enfrentarlos. Los falsos profetas judíos eran los que hacían el mayor daño, porque aludían hablando por el nombre de Jehová. Yo decía que hablaban por el nombre de Jehová. Un falso profeta hace más daño si está dentro de la iglesia que si está afuera. Tanto Jeremías como Ezequiel impusieron este mismo y predicaron sobre la falsedad de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque la religión de esto era fácil, cómoda y popular. No los comprometía con nada, igual que la religión popular que tenemos nosotros en España. Y podemos ser religiosos, confesamos
una vez al año o antes si hay peligro de muerte y más nada. Después vivimos la vida que nosotros queramos vivir. Pero el evangelio no es. El evangelio es una transformación cuando la persona cree en Jesucristo. Al pueblo no le preocupaban los falsos profetas, porque a ellos les convenía. Les daban una paz falsa. Jeremías 6:14. Y la palabra de Dios dice que no hay paz para el impío, fuera del Señor. Jeremías 6:14. ¿Quién lo tiene? Y curan la herida de mi pueblo con libertad, diciendo paz, paz, y no hay paz. No hay paz. Les predicaban una paz falsa, una paz que no existía. Era el mensaje que querían oír. Igual que en muchos lugares hoy le predica a la gente lo que ellos quieren. Y se amontona la gente allí, incluso se van de otras iglesias para aquella iglesia porque allí está creciendo. Y ellos piensan que eso es una cosa que deben de ir allí. Pero no es así. Los apóstoles y los profetas pusieron el cimiento para la iglesia y luego dejaron la escena. Dejaron la escena porque se marcharon, pero dejaron ya el fundamento. Efesios 2:20. Todo el que lo vaya encontrando, lo va leyendo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, no es Pedro la principal piedra del ángulo. Yo me acuerdo cuando mi padre, o cuando yo me convertí al Señor y estábamos haciendo culto en mi casa, todas las semanas iban allá los hermanos del vecindario y tenían una reunión allí, y mi padre estaba allí con nosotros. Y cuando era la hora de ir a misa, se marchaba a misa. Mi padre no dejaba la misa por nada, se marchaba a misa. Pero un día cuando él entendió, se trató este tema que Cristo es la roca, que la roca no era Pedro, y dice, hoy no voy a ir a misa. La roca es Cristo. Pobre de nosotros si la roca fuera un hombre humano. Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Y la doctrina de los apóstoles, Dios le dio la doctrina a los apóstoles o a algunos que estaban también de una manera relacionados con ellos y ellos influyeron en esa revelación del Nuevo Testamento. En 2 Corintios 11:3 escribe acerca del primer embacuador del mundo. 2 Corintios 11:3. Notemos que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás es muy astuto y Pablo tenía esa cosa de que la serpiente, por medio de los falsos profetas, engañara a los hermanos allí, los de Pedro, los que seguían a Pedro. Perdón, los que seguían a Pedro no, los creyentes a los cuales iba dirigida esta epístola. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un propósito puro, sincero, con Cristo. Un poco más adelante, Pablo describe a los discípulos del engañador. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es extraño, ya que también Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Los falsos profetas se disfrazan como ángel de luz porque imitan al maestro. Eso que he leído está en 2 Corintios 11, del 13 al 15.
No se pierda la descripción de los métodos de Satanás en estos versículos. El engañador hace descarriar la mente, enturbia la sencillez, devoción cristiana, y se disfraza como bueno y glorioso y matricula a otro en sus engaños. Es decir, matricula a otro en la misma escuela que él, Satanás. Los falsos maestros parecen doctrinalmente sólidos, atractivos y personalmente sinceros. Y su lógica es atractiva. Claro, por supuesto, si no nadie lo seguiría. Pero son engañadores, tuercen el entendimiento y tergiversan la verdad. Segunda de Pedro 1, versículo 3, del 1 al 3. Segunda de Pedro, del 1 al 3. Capítulo 2 seguramente tendrá que ser. A ver si la no está bien cogida. Sí, segunda de Pedro 1, del 1 al 3, capítulo 1, del 1 al 3. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, del 1 al 3, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gracias. Dice que nos percatemos de sus maquinaciones perversas. El engaño, el versículo 1 dice que son engañosos. En el párrafo anterior, Pedro señala a Satanás en las Escrituras y el testimonio de los apóstoles santos como la fuente fidedigna de la verdad, el testimonio de los apóstoles. Podemos creer en las Escrituras porque profetas verdaderos, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Los podemos fiar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Ten presente que estos maestros apóstatas no ignoran inocentemente la palabra de Dios. Conocen la palabra de Dios, pero la tuercen voluntariamente. Como la ignoraba Apolos. Apolos no tenían una cosa que no tenía clara, solamente él entendía hasta el Evangelio de Juan, pero no se había enterado de la resurrección de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo y ascensión a los cielos. Estaba predicando, pero porque no sabía. Pero estos falsos maestros sí saben. Ellos de los apóstoles 18, del 24 al 28.
Y fue entonces a eso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido incluido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar a calle, los hermanos le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Primeramente predicaba hasta el Evangelio de Juan porque era lo que conocía, pero cuando fue advertido por estos hermanos, demostraban las escrituras que Jesucristo era el Cristo, que Jesucristo era el Mesías. Ya predicaba el Evangelio completo, pero los falsos maestros no. Ellos saben que están en el error, pero continúan en el error. Saben la verdad, pero deliberadamente la rechazan. Leí de un pastor de ideología liberal al que se le pidió que leyera un artículo en la conferencia sobre la opinión de Pablo en cuanto a la justificación. El artículo esto hablaba sobre que Pablo pensaba sobre la justificación. Sabemos que somos justificados por la fe. Leyó una porción que presentaba de forma excelente la verdad del Evangelio y la justificación por la fe. Estaba claro. Y otro le preguntó cuando terminó la conferencia, yo no sabía que creías eso. Le dijo un amigo después de la reunión, dice, yo no creo eso, contestó el pastor de ideología liberal. Ellos no me pidieron mi opinión sobre la justificación. Me pidieron la de Pablo. ¿Comprende? Por eso él no se descubrió. Ellos no me pidieron lo que yo creía, sino lo que él creía Pablo sobre la justificación. Negación. Estos niegan la verdad. B, versículo 1 de nuestro texto. B. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros. Los maestros falsos se conocen mejor por lo que niegan que por lo que afirman. Niegan la inspiración de la Biblia. No creen que la Biblia es inspirada por Dios. Ya se ha dicho muchas veces que muchos de los que están involucrados en las nuevas traducciones no creen que la Biblia es la palabra de Dios. La maldad del hombre. Tampoco creen en la muerte de Jesucristo en la cruz como sacrificio por nosotros, como sacrificio sustitutorio. Eso no lo creen ellos. La salvación solo por la fe. Y eso no tenemos que ir muy lejos. La iglesia popular nuestra que está ahí toda la vida, ellos no creen que por la fe en Cristo somos salvos. Hay que añadirle mucho más. Yo lo dije en una ocasión, como me decía mi patrón, yo le decía, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Dice, bueno, ustedes tienen uno solo, nosotros tenemos la Virgen, tenemos los santos, y nosotros tenemos más que ustedes. Pero claro, eso no funciona, ¿no? Eso no funciona, porque Jesucristo no se puede degradar así por la cara. Jesucristo cuando murió en la cruz dice, o antes de morir, dice, consumado es, he pagado el precio. E incluso
la realidad del juicio eterno. Yo no sé si podemos nombrar a los testigos de Jehová. Pero va a decir que no, Jehová no quiere que sea salvo porque no ha hecho las obras que tiene que hacer, será destruido. No hay condenación. Y en especial niega la deidad de Jesucristo, que Jesucristo es Dios. La mayoría de las religiones creen en Jesucristo, pero lo creen como un profeta. Pero Jesucristo es Dios. Porque saben que si pueden refutar su deidad, es decir, contradecir, invadir su deidad, pueden destruir todo el cuerpo de la venida de Cristo. Lo pueden destruir todo. Si Jesucristo no es Dios, la cosa no funciona. El cristianismo es Cristo. Y si Él no es lo que dice ser, no hay fe cristiana. No hay fe cristiana, no hay esperanza. Es preciso indicar con claridad que estos falsos maestros no son salvos, son condenados. Lo hemos leído ahí en la Biblia. Se les compara con perros y con cerdos, no con ovejas. Segunda de Pedro 2:22. Pero les aconteció, perdón, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No son ovejas, son perros, son lobos. Judas describe a estas mismas personas en el versículo 19. Con claridad declara que no tienen el Espíritu. Estos son los que causan división, los sensuales que no tienen el Espíritu. Si no tienen el Espíritu de Dios, no son salvos, por supuesto, no son salvos. Con claridad declara que no tienen el Espíritu, y una persona que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Romanos 8:9. A vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Según uno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso yo muchas veces digo que todo lo que tenemos dentro de los cristianos no tiene que ser cambiado. Hay cosas, tenemos que ser renovados, y muchas cosas la mente, y muchas cosas tenemos que ser, pero no todo lo que hay dentro del cristiano tiene que ser cambiado, ¿no? Puede fingir ser salvo, incluso convertirse en un miembro de la iglesia, pedir la membresía y ser miembro de la iglesia. En una iglesia fundamentalista, la iglesia fundamentalista que sí, que creen lo que dice la palabra de Dios, son fieles a la palabra de Dios, pero a la larga negarán al Señor. ¿En qué sentido fueron estas personas rescatadas por el Señor? Si bien es verdad que Jesucristo murió por la iglesia, Efesios 5:25. Marido, 5:25, ¿no? Sí, hermano, sí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entregarse quiere decir que murió, se entregó voluntariamente por la iglesia. El Señor murió por la iglesia. Pero también es cierto que lo hizo por los pecadores de todo el mundo. Murió por todos, pero solamente se van a salvar aquellos que creen en Él. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2. Y él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, la propiciación,
el sacrificio de Cristo es efectivo para todos, pero la iglesia se forma de aquellos que creen en Él. Los demás no. Los demás no. Él es el comerciante que compró todo el campo, el mundo, para adquirir el tesoro que había allí. Mateo 13:44. Él compró todo, el campo. Pero aquí podríamos decir que el tesoro es la iglesia. ¿Quién lo tiene? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Señor nos dejó el cielo y dejó todo lo que tenía para venir a rescatarnos a nosotros. Él murió por el mundo entero, pero hay un tesoro, y diríamos que el tesoro ese es la iglesia, aquellos que han creído en Él. Cuando se trata de aplicación, la expiación de nuestro Señor es limitada a los que creen. A los que creen solamente, aunque murió por todos, pero solamente se van a beneficiar los que creen en Él. Dios no lleva al cielo a la fuerza a nadie, porque si los lleva van a estar allí a disgusto. Al cielo van los que quieren ir voluntariamente, quieren creer en Cristo y quieren entrar por la puerta que es Cristo. No hay otra forma. Pero cuando se trata de la eficacia de su muerte, es suficiente para todo el mundo. Él compró incluso a quienes lo rechazan y lo niegan. Él los compró todo. Esto hace que la condenación de ellos sea aún mayor. Incluso creyentes buenos, consagrados, pueden discrepar en asuntos menores de doctrina, pero todo concuerda en la persona y en la obra de Jesucristo. Lo que es Jesucristo, la obra que hizo por nosotros. Y Jesucristo, quien es también. Él es el Hijo de Dios, el Dios Hijo, el único Salvador. No hay otro Salvador. El negar esto es condenar tu alma. Si niegas esto, que Él es el Hijo de Dios, el único Salvador, tu alma está condenada porque no has creído lo esencial. Sexualidad. Estos piensan en la sexualidad. La palabra disoluciones tiene que ver con sexualidad. Versículo 2 de nuestro texto. Seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Claro, ¿por qué? Porque la gente dice, bueno, pues tú son cristianos, mira tú cómo vives, mira la doctrina que tienes. Dios disoluciones simplemente quiere decir libertinaje. Disolución quiere decir libertinaje. Judas acusó a los falsos maestros de convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Si estamos viendo sobre la gracia y somos perdonados, pues vamos como queramos vivir. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esos son los falsos maestros.
Los falsos profetas en los días de Jeremías eran culpables de los mismos pecados. Jeremías 23, verso 14. No dejen de leer, los que lo tengan. Y él y los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterio y andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Y lo fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Eso es lo que eran los falsos profetas del Antiguo Testamento, igual que los falsos maestros en el Nuevo Testamento. Verso 32, también del mismo capítulo. Y aquí dice Jehová: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿No? Los mismos del Nuevo Testamento son los mismos. Bueno, son otros, pero con la misma doctrina, con el mismo propósito. Que muchos, el mal ejemplo de su conducta es prueba que la gente prefiere seguir los falsos maestros. Mucha gente prefiere seguir los falsos maestros antes que lo verdadero, lo sexual antes que lo espiritual. Y las multitudes se reúnen para oírle, para oír a estos falsos profetas. Viene mucha gente. Dice, oye, pero tu iglesia no van sino 3 o 4. Mira todos los que van a estos sitios. Tiene miles. Pero las estadísticas no son prueba de autenticidad, ¿no? El camino ancho que conduce a la destrucción está abarrotado. El camino que conduce a la destrucción está abarrotado. No caben más ya, no caben. Mateo 7, 13 y 14. Por eso no debemos de desanimarnos. Vale más ir con los pocos al cielo que ir con los muchos al infierno. Porque ellos se piensan que en el infierno van a estar con juerga allí, con Sofía Loren, con este, con la otra, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Allí estarán condenados. Allí están llorando y con el rugir de dientes. Y aquellos por toda la eternidad no tienen otra oportunidad. No es cosa de juego. ¿Quién va a leer Mateo 7, 13 y 14? Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí están. El camino de la salvación no está abarrotado. Son pocos los que van al cielo, los que quieren ir, los que quieren dejar las vanidades de este mundo. Muchos afirman ser verdaderos siervos de Cristo, pero serán rechazados en el último día. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Así es, así es. Ahí está en la palabra de Dios lo que le sucede a esta gente. ¿Qué sucede con sus seguidores? Para empezar, deshonran el nombre de Cristo. Los que le siguen a ellos deshonran el nombre de Cristo. La fe cristiana recibe una mala reputación debido a sus vidas inmundas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes,
reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. Vamos a leer como último. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Niegan a Dios por sus obras, las obras los conocerán. Por eso yo muchas veces digo que los predicadores de la televisión, si no los conocemos, no sabemos qué clase de personas son, no sabemos la vida que ellos viven, porque ellos pueden predicar una cosa por la televisión ya y hacer otra. Pablo era un hombre que se daba a conocer, que todo el mundo sabía cómo era. Ya lo miraremos cuando compartamos Tesalonicenses. Todos sabían cómo era Pablo, él no tenía nada oculto y la gente lo sabía. Pero los falsos maestros sí tienen cosas ocultas, tienen cosas, dicen una cosa y hacen otras. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Amén.